Hola a todos y todas, reciban un cordial saludo. Somos Yolanda, Betsy, Ana y Daniel, estudiantes de la maestría en educación, y hoy queremos presentarles nuestro trabajo colaborativo titulado Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, donde a través de una línea de tiempo exploraremos los principales hitos históricos, legislativos y conceptuales que han marcado el desarrollo de la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como nacional. Nuestro objetivo es mostrar cómo el concepto de inclusión ha evolucionado desde una visión asistencial hasta convertirse en un derecho humano integral. Esperemos que esta exposición les permita reflexionar sobre la pertinencia de contextualizar las políticas públicas para garantizar el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todas y todos sin excepción. Iniciamos nuestro recorrido con la década de 1950. En esta época no se hablaba de inclusión como concepto pedagógico. Predominaba la idea de discapacidad como deficiencia y la educación especial era segregada. A nivel internacional, la Declaración de los Derechos Humanos que se dio en 1948 marcó un hito al declarar en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación, lo que inspiró futuras políticas inclusivas. En Colombia, aunque no existía una política educativa inclusiva formal, la Ley 43 de 1945 menciona la atención a niños y niñas con necesidades especiales, aunque desde un enfoque asistencialista. Aquí la política general de garantizar derechos básicos generó un marco legal muy inicial. Las anclas históricas para este decenio son la emergencia del concepto de derechos humanos como base para políticas educativas inclusivas y en plano nacional la violencia bipartidista que dificultó el desarrollo de políticas sociales estructuradas. A continuación, le damos la participación a mi compañera Betsy Romera. Betsy Santos. Se empieza a hablar de integración educativa desde una representación a una asistencial. La UNESCO, con la Declaración contra la Discriminación en la Educación, en los años 1960, promueve políticas para asegurar la igualdad de oportunidades. Esta política internacional promovió que Colombia diera pasos hacia la institucionalidad de la atención a personas con discapacidad, como la creación del INSI 1962 y del INSOR 1969. Aquí la política de no discriminación se reflejó en una legislación nacional, que aunque INSIPE reconocía institucionalmente a la población con discapacidad, la inclusión aún no se concebía como derecho, sino como una asistencia. Las anclas históricas son el surgimiento de las primeras instituciones para población con discapacidad y globalmente, los movimientos por los derechos civiles que influenciaron la mirada sobre la equidad en educación. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera Ana. Buenas noches, mi nombre es Ana Jerez. Bueno, durante la década de los años 70, el concepto de integración escolar cobra una fuerza muy importante porque empieza a permitir el ingreso de estudiantes con discapacidad a las escuelas regulares, aunque en condiciones desiguales. A nivel internacional, la ONU proclama que en 1975 la Declaración de los Derechos de los Impedidos, reconociendo la necesidad de integrar a las personas con discapacidad en la vida social y educativa. Y en Colombia, esta política global influye en la promulgación de la ley del 1979, que si bien se sabe, Centro de la Salud Pública abrió campo a la atención educativa de las personas con discapacidad. Aquí la política pública internacional de los derechos civiles tradujo una legislación nacional que abrió puertas para atender la diversidad. Las anclas en el decenio son el surgimiento del discurso de la integración en la educación a nivel nacional, que la implementación de las reformas dentro del gobierno de López Milchensen. A continuación le doy paso a mi compañero Daniel. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Daniel Navia. Quiero comentarles que en los años 80 la palabra inclusión aún no se usaba ampliamente. Se hablaba de integración educativa, pero ya se empezaba a reconocer y a ubicar los estudiantes con discapacidad en escuelas regulares que no eran suficientes ni transformadoras estructurales. La Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, con su principio de no discriminación, generó un fuerte impacto en las políticas educativas internacionales. En Colombia se formuló el Plan Decenal de Educación entre el 81 y el 91 y se expide el Decreto 1002 de 1984.
el cual establece las normas para las instituciones educativas con estudiantes con discapacidad, la política internacional de protección integral al niño, que genera una legislación nacional que estructura formalmente la educación especial. Para esta época, las anclas históricas son la proclamación de los derechos del niño como sujetos de derecho educativo y a nivel nacional, la Asamblea Nacional Constituyente, que comenzaba a preparar cambios constitucionales significativos. Le damos nuevamente la palabra a mi compañera Yolanda. Muchas gracias, Daniel. En la época de 1990 marcó un giro importante hacia la inclusión como derecho. En 1990, la conferencia de Yontian establece que todos los niños, incluidos los que presentan necesidades especiales, deben tener acceso a la educación de calidad. En 1994, la Declaración de Salamanca reafirma este principio. Estas políticas internacionales generan una respuesta nacional y la inclusión de los derechos educativos en la Constitución Política de 1991 y la expedición de la Ley General de Educación 115 de 1994. Esta ley plantea que las personas con limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas y emocionales deben recibir atención dentro del sistema educativo formal. Aquí vemos una política internacional que impulsa una legislación nacional centrada en derechos y equidad. Las anclas históricas para esta época son la Declaración de Salamanca como punto de inflexión y a nivel nacional la promulgación de la nueva Constitución. Le damos el paso a mi compañera Detsy. En los años 2000, el concepto de la inclusión se consolida como parte de los derechos humanos. La ONU adopta en el 2006 la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual obliga a Estados parte a garantizar una educación inclusiva. En Colombia, esta política internacional se refleja en la actualización de la Ley 361 del 1997 y en la formulación del Plan Decenal de la Educación. En el 2006 a 2016, estas acciones buscan garantizar la permanencia y el aprendizaje efectivo de los estudiantes con discapacidad. La política global de derechos se transforma en legislación nacional con enfoque de eliminación de barreras. Las anclas del decenio, la ratificación de la Convención como avance en la inclusión global. En Colombia, el uso de las TIC en la educación como forma de accesibilidad. Adelante, compañera Ana. Gracias, Dexy. Durante la década de los 2010, la inclusión amplía más allá de la discapacidad, que incorpora la diversidad cultural, étnica y género de condición migrante. En la Agenda del 2030, el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4, que establece que la educación inclusiva, equitativa, de calidad en Colombia, esta política global se concreta con el decreto 1421 del 2017, que regula la atención educativa a los estudiantes con discapacidad en instituciones regulares, garantizando ajustes razonables y eliminación de barreras. Aquí la política de desarrollo sostenible se transforma en una legislación pedagógica y curricular. Las anclas del decenio son la consolidación de los ODS como agenda global en Colombia y la firma del Acuerdo de Paz del 2016, que con el enfoque de diferencial e inclusivo. Le paso a mi compañero Daniel. Bueno, finalmente, en la década de los 2020, se redefine la inclusión como justicia social. La pandemia del COVID-19 visibilizó nuevas formas de exclusión, lo que impulsó a la UNESCO en el 2021 a proponer el documento Una educación inclusiva para repensar el futuro. Esta política internacional demanda una acción urgente para crear sistemas resilientes. En Colombia se fortalecen las políticas de inclusión educativa a través de estrategias digitales, interculturales y rurales, consolidando la inclusión como un principio de equidad. Aunque no se ha expedido una nueva ley estructural, estas políticas se respaldan en decretos y guías del Ministerio de Educación Nacional. Las anclas para este decenio se relacionan con la crisis educativa generada por la pandemia y a nivel nacional el enfoque territorial e intersectorial de las nuevas políticas educativas. Agradecemos su atención. Les invitamos a reflexionar sobre su papel como educadores y transformadores sociales, porque la educación inclusiva no es una opción, es un derecho. Muchas gracias por su participación.